Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, está sobre nosotros. Hoy yo te pido, Padre, que pongas paz y tranquilidad en el corazón de tus hijos y de tus hijas, en el corazón de cada hermano y hermana, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Yo bendigo los hogares, yo bendigo las familias, yo bendigo todo lugar, Señor, donde esta transmisión entre y llegue, en aquellos hogares donde hagan el esfuerzo de ver y oír esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas tu mano de poder y de autoridad, Señor. Glorifica tu nombre y que el fuego de tu Espíritu, Señor, esté sobre nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los héroes en Cristo Jesús que ya partieron a la presencia del Señor, no importando las consecuencias o las situaciones por las cuales ellos tuvieron que partir. Una vez establecido el día y la hora de nuestra partida, Dios permite que lleguemos a su presencia. Gracias, Señor, te alabamos, te honramos, te bendecimos, pero también, Señor, decretamos y declaramos que estamos aquí para cumplir tu plan y tu propósito, y para obedecerte y para honrarte. Gracias, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para entender aquellas cosas que son difíciles de entender en nuestra carne, pero que son fáciles de entender en nuestro espíritu. Por favor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, esta noche de este día miércoles 15 de julio. Yo quisiera con esta prédica honrar al hermano Alejandro o Alejandrito, como yo le decía de cariño, Shahab. Él era uno de nuestros líderes en la iglesia, un hombre muy activo. Él llegaba muy temprano, él coordinaba los diferentes grupos del diaconado y su amor y su entrega eran muy especiales. Por eso yo quiero honrarlo con esta enseñanza y la enseñanza el día de mañana. Y está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 34. Y es curioso, pero la mayoría de los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no debemos de preocuparnos por el mañana, porque sabemos que el mañana es el día futuro, es el día que está escondido en Cristo. Es el día en el que tú y yo podemos partir a la presencia de Dios. Pero es el día que Dios estableció para que tú y yo lleguemos a su presencia. Y le voy a leer este verso que es increíble, es indiscutible. Y dice Mateo 6:34. Por lo tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuida de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Nosotros los seres humanos siempre estamos preocupados. O sea, la palabra preocuparnos nos habla de tratar de establecer un estado de pensamiento o un estado de ánimo para el día de mañana. Mas, sin embargo, el Señor dice aquí que no os preocupemos del día de mañana porque ese día se cuida en sí mismo. Ahora, ¿qué relación tiene este verso o este versículo de Mateo 6:34 con la partida de un hombre de Dios a la presencia de Dios? Bueno, aparentemente no hay ningún vínculo. Mas, sin embargo, si nosotros en el momento que escudriñemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el día de mañana es el que preocupa a la mayoría de las personas, óigame bien, que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, la situación es diferente, porque nosotros no nos preocupamos, óigame bien, por el día de mañana, porque cuando aquí dice, el día de mañana se cuidará de sí mismo, lo que está diciendo es que el día de mañana es Cristo Jesús, así como lo fue hoy, así como lo será mañana, así como lo será pasado mañana. ¿Por qué? Porque como dice aquel canto que es sacado de un salmo, mi vida está escondida en Dios. Eso quiere decir
que si esté escondida en Dios, el día de mañana no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque se va a cuidar de sí mismo. ¿Y quién cree usted que va a cuidar de sí mismo ese día? Dios, que es el creador del día. Por eso es increíble lo que aquí dice, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Pero cuando usted lo lee así y no repara o no reacciona o no piensa, ¿qué quiere decir Dios qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando usa este término? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Lo que quiere decir es que el creador de los cielos y la tierra, el que habló y dijo fue la tarde y fue la mañana un día, ese creador es el que cuida el día de hoy y de mañana. Nuestro querido hermano Alejandro, él llegaba muy temprano los días domingos, preparaba todas las cosas que se necesitaban para que ese servicio fuera un éxito, para que ese servicio se le rindiera de la mejor forma posible al Rey de Reyes y Señor de Señores. Normalmente nosotros los cristianos se nos olvida, óigame bien, que somos 3 en 1. Tenemos un cuerpo de carne y hueso que es el que se resiente, el cuerpo de carne y hueso que la Biblia dice que 70 años en las personas en promedio y 80 años, o sea 10 años más en los más robustos. De ahí tenemos un cuerpo llamado alma. Póngame atención, un cuerpo llamado alma. Primero está el cuerpo de carne y hueso que tú y yo conocemos. Después está el cuerpo llamado alma. Y después está el cuerpo espiritual. Fíjese qué interesante. El cuerpo llamado el cuerpo llamado carne y hueso es el cuerpo que necesita ser cuidado, alimentado, fíjese bien, y protegido. Después tenemos el cuerpo llamado alma, que necesita ser educado, que necesita ser enseñado. Y por último, tenemos el cuerpo llamado espíritu, que solo necesita ser alimentado y cuidado, igual que el primero. Entonces, básicamente tenemos 3 cuerpos, pero usted y yo solo vemos uno, que es la parte visible, pero los otros 2 son invisibles. El primero es el cuerpo humano, cuerpo de carne y hueso, donde habitan, óigame bien, todos los elementos que le dan vida a este cuerpo. El segundo cuerpo, que es el alma, es donde habita la lógica, la razón, es donde habita el conocimiento, donde habita el ego, el yo, pero también donde habitan las emociones y los sentimientos. Y por último, tenemos el cuerpo espiritual, que es la parte divina de Dios, óigame, la parte divina de Dios que habita en nosotros. Entonces quiere decir que cuando en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7 dice, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Solo queda uno. Y sobre ese quiero hablar en los siguientes minutos. Queda el cuerpo llamado alma. ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucede? El cuerpo llamado alma es donde está el pensamiento, la lógica, la razón, el ego, el yo. Es donde está lo que podríamos decir y que se define como la personalidad. ¿Quién es usted y quién soy yo? Lo curioso que el cuerpo llamado cuerpo humano y el cuerpo llamado espíritu, a estos 2 hay que cuidarlos y hay que alimentarlos. Pero a este hay que enseñarle. Entonces,
Lo curioso es que cuando el hermano Alejandro le sirvió al Señor en la iglesia, él le enseñó, óigame bien, a través de su alma, de su lógica, de su razón, a su cuerpo, a levantarse temprano, a arreglarse, a ponerse bien, a alimentarlo con alimentos para irle a servir al Señor. Muchas veces nosotros quisiéramos retener más del tiempo debido a la esencia de Dios que está en nosotros. Recuérdese, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, así como usted alimenta este cuerpo, póngase, por favor, observe, este cuerpo que está aquí, la primera mano que yo levanto, mi derecha, es el cuerpo humano que necesita ser alimentado, que necesita ser vestido y que necesita ser protegido de las inclemencias del tiempo, protegido de evitar que se lastime y hay que protegerlo con ropas y con vestiduras. Pero este otro cuerpo que está a mi izquierda, que yo le he llamado el cuerpo espiritual, que es la parte divina de Dios que está en usted y en mí, este también necesita ser alimentado y protegido. Solo que volvamos otra vez al cuerpo natural, al cuerpo humano, lo que necesita es alimento sólido. Por ejemplo, cuando usted desayuna, cuando usted refacciona, mire mi mano, es hacia adentro. Usted come, entra el alimento, lo ingresa por la boca, ¿correcto? Y usted le está dando nutrientes y está fortaleciendo su cuerpo humano, ¿correcto? Ponga atención, su cuerpo humano. Esa es una forma de cuidar de este cuerpo. Pero si a eso le agrega que lo cubre contra el frío, lo cubre contra el viento, lo asea, le da protección, lo cuida, eso necesita este cuerpo humano. ¿Me explico? Por eso, antes del versículo 34-33 en Mateo 6:25, porque estamos en el versículo clave de Mateo 6:34, dice que no nos afanemos qué comeremos o qué vestiremos, porque Dios conoce los deseos de nuestro corazón y que consideremos a las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni engraneran, mas sin embargo el Señor las alimenta. Que consideremos que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio del campo, que no tejen, no confeccionan, mas sin embargo Dios viste a la hierba así, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y esa hierba que hoy es y mañana es arrojada al fuego. Y usted dice, o yo, o vosotros, ¿por qué os preocupáis por el día de mañana? Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Dejen que los gentiles se preocupen por todas esas cosas, pero su Padre Celestial ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces, yo quiero hablar hoy sobre la partida del hermano Alejandro. Fíjese qué interesante. Vuestro Padre Celestial, se lo voy a leer para no parafrasearlo. Por favor, retroceda unos versos. Dice, verso 31, por lo tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente, verso 32, todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. O sea, Él lo sabe. La pregunta es, y présteme atención. Este cuerpo, el primero, el que está a mi derecha, es el cuerpo humano que necesita alimentación, que necesita vestido, pero también necesita, óigame bien, cuidado. A mi izquierda tenemos el cuerpo espiritual que necesita cuidado y alimentación. Otra vez, este cuerpo humano, la alimentación que le damos es frutas, carnes y verduras.
entran por la boca, fíjese bien, alimentan y nutren nuestro cuerpo, y es así como le logramos dar vida a nuestro cuerpo si la alimentación es consciente y si la alimentación es sana entre 70 y 80 años, que es lo que Dios estableció en su palabra. Pero este cuerpo espiritual, que también necesita alimentarse, pero que también necesita cuidado, necesita el único alimento que lo fortalece y lo nutre, que se llama la palabra de Dios. Preste atención. Eso quiere decir que si usted y yo no alimentamos a nuestro cuerpo espiritual con la palabra de Dios, vamos a tener un espíritu que va a ser manipulado por el cuerpo de en medio, que es el cuerpo del alma. Acuérdese, el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos: quedaos aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó como a una distancia de 30 metros, dice. E hincado o postrado, su oración era incesante y constante. Decía: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y así cada vez. Mas, sin embargo, en el último momento dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted puede ver ahí cómo el Señor Jesucristo dijo: así como este cuerpo humano necesita alimento para estar fuerte, para tener energía vital, así este cuerpo espiritual necesita alimento espiritual. Y es la oración, es el estado de vigilia, es leer y estudiar y oír la palabra de Dios la que mantiene al espíritu fuerte. Ojo, pero ¿dónde está la clave? En el cuerpo de en medio. ¿Y cuál es el cuerpo de en medio? Además de estos dos que tengo aquí, aquí está el cuerpo humano, aquí está el cuerpo del espíritu y aquí está el cuerpo almático o alma. Y ese es el que se necesita educar y enseñar. Ahora, es curioso, pero si usted me acompaña, y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver con el hermano Alejandro Shahab? Ahí va a ver. Tiene que ver mucho. Váyase conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y verso 3. Dice así: y acercándose el tentador, es el momento en el que el Señor Jesucristo hace sus 40 días de ayuno y oración. Él, óigame bien, está fortaleciendo su cuerpo espiritual. El que está sufriendo es su cuerpo carnal, pero su cuerpo espiritual se está fortaleciendo porque está siendo alimentado con ayuno y oración. Y esta es la parte donde mucha gente no entiende. Entonces dice, verso 3, y acercándose el tentador, acuérdense, ya había terminado sus 40 días de ayuno y oración, el Señor Jesús en el desierto le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Lo tremendo es que Satanás sabe que si tú y yo le prestamos atención para alimentar este cuerpo, porque la carne te va a pedir carne, te va a pedir comida, pero el espíritu también te va a pedir cosas espirituales. Tú tienes dos opciones: o alimentas la carne o alimentas el espíritu. Pero eres tú, a través de tu alma, usando la lógica, usando la razón, usando el yo, usando las emociones y el sentimiento, es el que toma la decisión de o alimentas tu carne o alimentas tu espíritu. Verso 4. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo, mis hermanos.
Eso lo encuentra usted en Deuteronomios capítulo 8, verso 3. Ahora, usted se va a dar cuenta. ¿Está listo? Bueno. Cuando usted lee el libro de Job, capítulo 33, verso 13, ponga atención. Ahí se habla de que Dios abre el oído a la persona que está en su lecho ya para dormir, con el único propósito de señalarle su instrucción, de señalarle el camino para que no descienda al Seol y para los que desean su muerte no lo encuentren. Dios lo hace en un sueño, pero también lo hace cuando usted busca la palabra. Ojo. Entonces, ¿cuál es la relación entre este tema y el hermano Alejandro Shahab que partió a la presencia del Señor? Llegó un momento en su vida que su espíritu tuvo más hambre del Dios verdadero, que ya no tenía tiempo para esperar. Y partió a la presencia de Dios que lo llena todo. Su espíritu estaba tan hambriento de las cosas de Dios que no se quería perder ni un minuto ni un instante para estar en la presencia de Él. Y déjeme decirle, ese momento lo vamos a tener todos en la vida. Cuando este cuerpo carnal ya no se sustente con el alimento, cuando este cuerpo carnal ya no se sustente con la carne, con las frutas, con las verduras, entonces el cuerpo del espíritu va a empezar a fortalecerse y va a empezar a demandar más del espíritu hasta que llegue el momento y se separan. El cuerpo de la carne vuelve a la tierra y el cuerpo del espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa? Lo interesante es que si usted y yo somos personas que usamos nuestra lógica y nuestra razón, ojo, nuestra lógica y nuestra razón, nuestra libertad y nuestro albedrío, y vamos a suponer que no quisimos alimentar nuestro espíritu, mas sin embargo, como Dios promete y no es hijo de hombre para arrepentirse y no es hijo de hombre para retractarse, Él dijo, por la ley de la carne, 70 años y en los más robustos, 80. Esto es indistintamente si usted es hijo de Dios o solo creación. Lo curioso, y esto es lo importante, es que ese es el periodo de tiempo terrestre que tiene el cuerpo el cuerpo natural o el cuerpo humano para resistir en esta tierra, en esta dimensión. Pero ¿qué sucede cuando este cuerpo le da hambre y sed de justicia del Dios vivo? Que ya no se conforma solo con oír la palabra de Dios, que ya no se conforma con solo ir 1, 2 o 3 o 4 veces a la iglesia, sino que quiere estar en la presencia de Dios todos los días. Este cuerpo, el carnal, desciende a la tierra, pero este cuerpo, el espiritual, sube a Dios quien lo dio. Eclesiastés 12:7. Ahora mire lo interesante. ¿Qué pasa con el cuerpo de en medio llamado alma? Bueno, si esa persona no quiso cambiar, si esa persona no quiso recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador para no encontrar la puerta de regreso al Padre, esa alma desciende al Seol, desciende al infierno, porque se apega o se pega al cuerpo que es el que conoce. Pero ¿qué sucede si esta alma que tiene libre albedrío, que tiene lógica, que tiene razón, fue educada y fue enseñada que hay un creador, que hay un solo Señor? El día que el espíritu parta, se pega al espíritu y vuelve a Dios junto con el espíritu. Esa es la gran diferencia que hay entre una muerte
de una persona normal que no quiso encontrar el camino y una persona que declaró que Jesús es su Señor. Por eso dice en el Salmo 116, dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Si quiere, vamos ahí a ese pasaje para no parafrasearlo. Salmo 116, verso 15, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¿Qué quiere decir la palabra con eso? Cuando dice la muerte de sus santos no se está refiriendo al espíritu, porque el espíritu y el alma no mueren. Se está refiriendo al cuerpo de esas personas que es estimada a los ojos del Señor esa muerte que se provocó en ese cuerpo. Y esta es la parte donde usted le va a encontrar sentido a la partida del hermano Alejandro a la presencia del Señor. Como Alejandro desde hace muchos años, desde joven, él encontró el camino de la salvación, él encontró el camino de la verdad y de la justicia. Fíjese qué interesante. Su espíritu, que tenía hambre y sed de justicia del Dios vivo, voló a la presencia del Padre y se llevó junto con él el alma del hermano Alejandro, porque él la instruyó y él la enseñó. Pero su cuerpo, como el suyo o como el mío, tenemos que entregarlo a la tierra. Porque la Biblia dice, porque el hombre fue tomado del polvo y al polvo volverá. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, aquí tenemos algo precioso, porque cuando la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia y el vivir es pérdida, lo que está diciendo es que cuando usted muere en Cristo, usted gana la vida eterna. Pero cuando usted vive en este cuerpo, usted está en una pérdida, porque está perdiendo la vida eterna por 80 años en la carne. Yo sé que es duro, yo sé que todos queremos que nuestros seres queridos permanezcan con nosotros, pero es porque no hemos entendido y aún no hemos conocido lo que es la gloria eterna o la gloria venidera o el reino de los cielos, como también se le conoce. Si usted tuviera una probadita en este momento de qué es lo que le espera, yo le garantizo que usted usted no regresa, usted le dice, Señor, vámonos ahorita, llévame, porque aquí es una presencia tan linda estar delante de ti que yo no quiero regresar a la tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo que en la tierra siempre tendremos luchas y aflicciones, pero en la presencia del Señor siempre tendremos vida eterna. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en este cuerpo de carne y hueso. Y el acostumbrarnos en este cuerpo de carne y hueso, estamos perdiendo. Estamos perdiendo por vivir 70, 80 años en este cuerpo, estamos perdiendo toda una eternidad de la presencia y la gloria de Dios. Me doy a entender. Por eso es que cuando usted y yo leemos en el verso 34 de Mateo 6, dice, por lo tanto no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana al que se refiere aquí no está diciendo que si hoy es un lunes, si hoy es un miércoles, mañana es un jueves y que usted va a estar preocupado. No, el Señor Jesucristo está yendo más allá. Acuérdese que el Señor está hablando al principio de esta parábola. Dice, por lo tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida. El tema central aquí es la vida. Y si está hablando de la vida, tiene que terminar en el concepto de la vida. Le voy a terminar el verso 25. Por lo tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí está haciendo el Señor una comparación y está diciendo que lo más importante es la vida, pero más sin embargo, cuando usted ve que Él termina
esta parábola, esta enseñanza, en el verso 34 dice, por lo tanto, o sea, como quien dice, ya para finalizar esta enseñanza, dice él, no os preocupéis por el día de mañana. ¡Wow! Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. O sea que está hablando que el día de mañana es el cambio de vestidura. Pasamos de una vestidura, que es esta, de cuerpo humano, a una vestidura de espíritu. Y ese día de mañana se cuidará de sí mismo. Ahora, bástale a cada día sus propios problemas. Entonces aquí el Señor Jesucristo da una enseñanza increíble porque nos habla del día de mañana con el cuerpo espiritual, pero también nos habla del día de mañana con la vestidura carnal. Si usted se mantiene en la carne, siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque Gálatas, vamos a Gálatas, sí se está gozando, ¿verdad? Qué bueno, yo espero que sí, porque yo me estoy gozando mucho. El libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 16. Digo pues, andad por el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo, en una tremenda revelación, nos está diciendo cómo debemos de andar en estos 70 o 80 años. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, por un momento, recuérdese lo que pasó en el Evangelio de Mateo 4, verso 3, con el Señor Jesucristo, cuando el tentador le hace la pregunta del millón. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahora, regresemos a Gálatas, 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Cuando usted no anda en el Espíritu, es problema para usted o para mí, porque nos vamos a ver obligados a cumplir el deseo de la carne. Pastor, ¿y qué es andar en el Espíritu? Bueno, mire lo que pasó en Mateo 4, verso 4, pero el Señor Jesucristo respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted, según Gálatas, anda en el Espíritu como andaba Jesús, acuérdese, 40 días sin beber agua y sin comer. Increíble. Y Satanás pensó que lo había agarrado debilitado. Al contrario, tal vez lo agarró debilitado en su cuerpo de carne y hueso, pero lo encontró fortalecido en su cuerpo espiritual. Entonces, Pablo nos da una enseñanza extraordinaria porque dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Normalmente la carne siempre te va a llevar a la carne, al pecado. El Espíritu normalmente te va a llevar a la santidad y a la vida eterna. En el verso 17 de Gálatas nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que queréis. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu se oponen. Dice qué curioso. Para que no hagáis lo que queráis. Pero ¿de quién está hablando de ese tercero que no haga lo que quiera? El alma, el que está aquí. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, venced al mal con el bien, no seas vencido de lo malo. El mal que opera en el hombre está en la carne. El bien que opera en el hombre está en el Espíritu. Entonces, venza al mal permitiendo que su alma se una al Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando su alma se va tras los deseos de la carne? El mal venció, que opera en la carne. Amén.
Entonces, le hablo del hermano Alejandro porque él era el ejemplo claro de llegar temprano, de ir a levantar al guardián. Y aunque él trabajaba como todos los demás entre semana, él siempre estaba pendiente de llegar temprano los días domingos. Mientras la mayoría de nosotros llegábamos tarde a la iglesia, él era uno de los primeros en llegar junto con sus servidores. Y eso habla y dice mucho de él, porque la carne le podría decir, quédate un ratito más en la cama, descansá si no han llegado los hermanos todavía. Pero él tenía la visión y el privilegio de ir a limpiar los salones, poner las sillas en orden, de poderlas limpiar y de que los servidores que les tocaba servir junto con su grupo de jefe de diáconos estuvieran en su lugar. Eso dice mucho de una persona. Él no se dejaba vencer por la carne, porque la carne le hubiera dicho, quédate, descansá, trabajaste toda la semana, deja que los hermanos lo hagan. No, él siempre llegaba. Me doy a entender. Y eso quiere decir que el Espíritu de Dios, el hambre y la sed de la palabra de Dios, hacían que su alma se inclinara más a su espíritu y no hacia la carne. Realmente, de todos los años que sirvió el hermano Alejandro en la iglesia, fue muy raro los días que no llegó. Y si no llegó era porque estaba enfermo o porque realmente hizo algo muy importante o porque tenía que viajar. De lo contrario, él siempre estaba en la iglesia. Y si eran reuniones de liderazgo, él siempre vencía el mal de la carne. Normalmente nosotros teníamos o domingos por la tarde o sábados por la tarde reuniones de líderes en la iglesia. Los teníamos a veces una vez o 2 veces al mes en la iglesia. Ponga atención, él era el primero que llegaba y los tenía bien ordenaditos, junto con el pastor que estaba a cargo, que es el hermano pastor Juan III y Telmita de Tercero. Eso dice mucho de alguien que se ganó la vida eterna. Claro, ahorita hay dolor, ahorita hay tristeza, porque ese cuerpo que uno está acostumbrado a estar viendo todos los días, a compartir y a comer, ya no va a estar ahí, el cuerpo carnal, pero el cuerpo espiritual sí va a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que familia de Alejandro Shahab, el hermano Alejandro Shahab está vivo y vive para siempre en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que hay tristeza, yo sé que hay dolor en su corazón, pero gocémonos, porque a Él se le ha entregado la corona de vida. A Él se le han entregado los premios y los galardones. Él ya está gozándose en la presencia de Dios. Y ese es el lugar que usted y yo tenemos. Recuérdese, pastor, pero ¿por qué mi papá no llegó a los 70 años? ¿Por qué no llegó a los 80 años? No se preocupe. El día y la hora de tu partida, de mi partida, el Señor lo sabe. Y si por alguna razón permite que en una enfermedad tú o yo nos vayamos, gloria a Dios. Si Él permite que quedemos, es porque no hemos cumplido su plan y su propósito. Recuérdese Isaías 55:11. Así será mi palabra, que una vez salida de mi boca, no regresará a mí vacía, sin haber logrado el plan y el propósito por el cual la envié. ¿No será que mi hermano Alejandro Shahab ya había cumplido el plan y el propósito del Señor? ¿Qué dice usted? Yo me atrevería a pensar que ya había cumplido y que el Señor quería tenerlo en su presencia. Por eso es importante que usted y yo estemos en el camino de la verdad y de la justicia. Y ya para ir concluyendo, por lo tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Aquí cuando habla Jesús del día de mañana habla de la vida. Acuérdese, vuelvo a leerle el verso 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Está hablando de la vida como tal. Y él termina el tema hablando de la vida. No se preocupe qué va a pasar con usted mañana o pasado mañana, si hay pandemia, si no hay pandemia, si vienen otras plagas, si viene la plaga de langosta, ya viene por Petén, que está bajando, que no sé qué. No, tranquilo.
tranquilo, Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Él ya lo dijo. No nos preocupemos. Él tiene el control de nuestra vida. Por eso dice la Biblia ahí en el Salmo 116, verso 15, que estimado es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Y en qué momento yo me convierto en santo? Cuando cumplí el propósito de Dios en esta tierra. Por eso el hermano Alejandro Shahab cumplió el propósito de Dios en esta tierra. Por eso lo honramos, lo bendecimos y no le decimos adiós y no le decimos un hasta pronto. Porque un día vamos a estar ahí. Él solo se adelantó, pero es el camino que todos llevamos. Cuando usted y yo estemos allá, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso y de lo glorioso que es estar en la presencia de Dios. Aquí tenemos problemas, aquí hay enfermedades, aquí hay escasez. Basta con que usted observe cómo está el mundo ahorita. Pareciera que es un mundo raro, que no es este el mundo que usted quisiera vivir. Aquí a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero allá viviremos en la eterna presencia de Dios y en su gloria, mis hermanos. Y ahora sí, ya para terminar. Por lo tanto, no se preocupe por el día de mañana. O sea, no se preocupe por el día de la partida. Porque el día de la partida o el día de mañana se cuidará a sí mismo. O sea, por más que usted se afane, por más que usted diga, no, en el nombre de Jesús no me va a llegar, no se preocupe, le va a llegar. Pero por ese día no se preocupe porque usted y yo no nos podemos oponer a lo que Dios estableció. Si a uno le dio 30 años de vida, gloria a Dios. Si a alguno le dio 90 años de vida, gloria a Dios. Si a uno le dio 50 años de vida, gloria a Dios. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces no nos preocupemos. Yo te pido que haya paz en tu corazón, familia de Alejandro Shahab. Yo te pido que haya paz a todos los hermanos ministros y compañeros. El caso de mi hermano pastor Eric García, que falleció recientemente. El caso de mi hermano Moisés Dubón, que también falleció recientemente. No estemos afanados. No estemos tristes. Claro, la Biblia dice que tenemos derecho a hacer duelo, y que el duelo permitido por la Biblia es igual o menor a 30 días, pero no más de eso. ¿Sabe por qué? Porque es cuando usted y yo nos oponemos a que el Señor se haya llevado a nuestro ser querido. O decir, ¿por qué te lo llevaste? Si Él te servía, Él era tu servidor, Señor, le hubiera dejado más tiempo. No se preocupe, no diga eso. Dios tiene planes y tiene propósitos. ¿Me doy a entender? Dios siempre ha tenido el control y nunca lo ha perdido. Por eso usted y yo debemos de estar listos y preparados para el momento de nuestra gran partida. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que usted debe hacer. Señor, te damos gracias porque en las manos tuyas encomendamos el espíritu de Alejandrito. En tus manos encomendamos el espíritu de nuestro hermano Moisés Dubón. En tus manos encomendamos el espíritu de nuestro hermano pastor de Jalapa, Eric García. Y así los otros hermanos que han fallecido, que tal vez no son miembros de nuestra congregación, pero que ya están en la presencia del Señor. En tus manos encomendamos sus espíritus. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú me sintonizaste o en el futuro vas a ver este video y te estarás preguntando ¿cómo hago yo para encontrar el camino de la vida eterna? Bueno, haz conmigo esta sencilla oración y repite conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Enséñame tus caminos. Muéstrame cuál es el camino por el que debo de andar. Perdóname. Hazme como uno de tus hijos. Ya no quiero sufrir. Sé tú mi padre y yo tu hijo. Si tú hiciste esta sencilla oración, tú has nacido de nuevo. Lee la palabra de Dios. Busca prédicas en internet de la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu, así como alimentas tu carne, para que tu alma sea instruida. Quiero decirle gracias a las hermanos y hermanos que nos ven en todo el mundo. A veces menciono un lugar, a veces menciono otro y se me olvidan otros. Hoy no lo voy a hacer
porque a veces pareciera que favorezco a unos y a otros no. Hoy a todos les envío un saludo original en todas las partes del mundo. Los bendigo con todo mi corazón y gracias por estar atento a las enseñanzas y a las prédicas. Yo bendigo sus casas, bendigo las fuentes de su trabajo, bendigo la labor de sus manos y todo lo que hagan sea prosperado. Pero por favor, no esté preocupado. Deje que el Señor lo cuide. Alimente su espíritu con la palabra de Dios, oyendo las prédicas, viéndolas por internet, por YouTube, por Facebook, no sé cuál es el medio que mejor se le facilita, pero hágalo. Por favor, comparta este video, envíeselo a alguien, alcancemos la mayor cantidad de gente posible, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, viene pronto. Que Dios me le bendiga y lo espero el día domingo. Que Dios me lo guarde.